Saludamos a Javier Ortega Smith, que es secretario general de Vox, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, diputado en el Congreso, portavoz de Justicia, porque hemos estado hablando precisamente del fiscal general de esa comparecencia. Javier Ortega Smith, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, empezando por lo último. Bueno, pues esto de Quim Torra, le dicen, oiga, ¿puede decir usted algo en castellano? Y dice, pues no. Eso es lo que hay hoy por hoy en Cataluña con el español, ¿no? Bueno, estos totalitarios siempre han entendido la lengua, el uso de la lengua, como un arma política y por tanto ellos deciden quién puede hablar y quién no puede hablar en su lengua materna, y ese apartheid que hacen de todo aquel que no hable catalán, pues es la triste realidad a la que hemos llegado, pero no solo en Cataluña. También ocurre en Galicia, donde gobierna el Partido Popular con el gallego. También ocurre en Baleares, donde el Partido Popular tuvo mayorías absolutas e impuso el mismo sistema lingüístico y la imposición del catalán en Baleares. Lo mismo ocurrió en Valencia, donde también tuvo mayoría absoluta. Aquí el gran problema es que se ha permitido durante demasiados años despreciar todo lo que nos une, la nación, sus símbolos, el idioma, pisotear la libertad de los padres, la libertad de los españoles en general y dejar que algunos sectarios, algunos totalitarios impongan su ley y no cumplen ya ni siquiera cuando las sentencias del Tribunal Supremo les obligan a ello. Así que muchas cosas son las que hay que cambiar para poner un poco de orden, ¿no? Y un poco de sensatez en España. Decía Fran Carrillo, el próximo gobierno, vamos a dejarlo ahí, sea de quien sea, no puede volver a gestionar solamente la economía, simplemente. Tiene que darle la vuelta al calcetín de fondo del país. Cierto, es que nuestro presidente lo ha dicho en varias ocasiones, en el último debate sobre el Estado de la Nación. Recordarán que en el Congreso de los Diputados Santiago Abascal le reprochaba al Partido Popular que cuando utiliza ese discurso el señor Feijóo de referirse a los temas que no son estrictamente económicos y que los considera debates innecesarios, debates superfluos. Nosotros decimos que cuando se está hablando de valores, se está hablando de principios, cuando lo que está en juego es la libertad, cuando está en juego el derecho a poder hablar español, cuando está en juego nuestra historia, cuando está en juego el nivel educativo, cuando está en juego, en definitiva, lo que puede hacer que España salga de una situación complicada y que nos mantengamos unidos, no se pueden considerar debates triviales. Vamos a decirlo de otra manera. Para la izquierda, ningún debate ideológico es un debate trivial, pero hay algunos que creen que confrontar ideológicamente a la izquierda es perder el tiempo, porque hay que estar a otras cosas. Y por supuesto que la economía es muy importante, pero si nos olvidamos de lo que sustenta la libertad, de lo que sustenta la familia, de lo que sustenta la nación, pues va a dar igual tener una buena o mala economía. Al final seremos un pueblo, una nación sojuzgada y al albur de los intereses de otros. Por eso nos da pena que cuando nosotros mantenemos debates como la defensa de la vida, la defensa de una educación libre, la defensa del español, la defensa de la historia de España frente a los que quieren la imposición de su mentira histórica con esas leyes de desmemoria totalitaria, consideren que son debates superfluos, debates sin importancia, y no se dan cuenta que ahí es donde está la esencia de todo lo demás, en los principios, en los valores, en las cuestiones que nos unen. Le hemos llamado porque, y hemos hablado hace un momentito ya, de la comparecencia del nuevo fiscal general del Estado ante el Congreso. Usted ha estado en esa sesión de hoy con Álvaro García Ortiz. En términos informativos, lo que ha dicho el señor García Ortiz es que bien lo ha hecho Dolores Delgado. Claro, él era el hombre en la sombra que hacía el trabajo desde la sombra a Dolores Delgado, y va a ser continuista. ¿Qué impresión le ha causado y qué valoración hace de esa comparecencia del nuevo fiscal general? Bueno, nos ha parecido una desfachatez, porque cuando le estás diciendo a una persona que no cumple los principios mínimos de idoneidad, que para un cargo de fiscal general del Estado son unos principios basados en la independencia, basados en la neutralidad,
y le estás recordando que acudía a actos políticos del Partido Socialista, de la fundación del Partido Socialista, allí rodeados de eslogan del Partido Socialista, te dice que eso no cree que vulnere la neutralidad y que no hay ningún atisbo de falta de imparcialidad. Cuando le dices que ha actuado en algunos casos al dictado de intereses políticos de quien ha sido hasta ahora la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pues te dice que él solo lo hacía desde un punto de vista técnico. Yo no sé si piensa que los españoles, no sé, que somos tontos, que no nos damos cuenta de que la Fiscalía con Pedro Sánchez se ha convertido en una correa de transmisión política más, como lo es el CIS, como lo es el Tribunal de Cuentas, como lo va a ser en breve el propio Tribunal Constitucional, o como pretenden hacer con el Consejo General del Poder Judicial, si el Partido Popular les da su apoyo. Es una situación muy complicada la que nos encontramos. Nosotros hemos dicho que está en riesgo el Estado de Derecho porque del fiscal general del Estado, y es una obligación de la propia Constitución, del artículo 124, se derivan muchas cosas, y cosas muy importantes. Por ejemplo, tiene que velar por la independencia de los tribunales de justicia, y eso es muy importante. Y si el propio fiscal general del Estado está condicionado, mediatizado en su actuación por el propio gobierno, evidentemente los tribunales de justicia no van a tener la protección del fiscal general del Estado cuando vean amenazada su independencia, en causas muy importantes donde se va a ver implicado el propio gobierno, o cuando dice que ha de llevar a cabo, promover la acción de la justicia, evidentemente solo va a utilizar la acción de la Fiscalía General contra todo aquel que piense distinto al gobierno, contra todo aquel que le pueda criticar en un medio de comunicación, en otro partido político o en la calle, pero nunca lo va a hacer contra el gobierno que le sostiene. Es muy triste, pero esto ya lo hemos visto en países totalitarios, como puede ser, por ejemplo, Venezuela, países totalitarios donde lo primero que hicieron los gobiernos fue controlar los medios de comunicación, y lo segundo fue la justicia, los fiscales generales, lo tercero los tribunales electorales, y al final, paso a paso, se fue convirtiendo en un país sometido a una dictadura. Eso es lo que está en riesgo en España. Si dejamos que los órganos que tienen que velar por la libertad, por la soberanía, por la aplicación del Estado de Derecho, en definitiva por la legalidad, por la democracia, y aquellos que tienen que informar libremente, y aquellos que tienen que trasladar como órganos independientes, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística o el Centro de Investigaciones Sociológicas o la Televisión Española o la Fiscalía, todos aquellos organismos, el Banco de España, que deberían poder actuar con total independencia del poder político, estar sometidos a él, estamos viendo caer en picado la libertad, la democracia, y nos podemos encontrar un día con la sorpresa de que vivimos en una Venezuela o en una Cuba cualquiera, ¿no? Ajá. Ha dicho, por cierto, Álvaro, y corrobórelo usted, ha dicho el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que OK Diario, o sea, nosotros, es un medio que los fiscales españoles consultan con asiduidad. Se lo agradecemos mucho a él y a los fiscales. Y es por la certeza y la certera información que, por ejemplo, que ha dado nuestra compañera Teresa Gómez, a la que hemos tenido aquí hace un momento, que adelantó hace un mes que cuando se vendió que se cerraba la investigación por financiación ilegal a Podemos, ella dijo, no, pero se mantiene una abierta que es secreta y saldrá a Monedero por blanqueo de capitales. Y Teresa dio en el clavo. No me extraña que los fiscales pues lean OK Diario, y que el nuevo fiscal general lea también OK Diario, se lo agradecemos. Ya nos ha explicado Teresa Gómez que lo de las 92 cuentas de Monedero es en el periodo entre 2013 y 2019. Monedero ha dicho esta tarde que él solo tiene dos cuentas, entre Triodos Bank, una con 200 y otra con 20.000 euros. Bueno, pero ha manejado 92 cuentas, que es lo que nos ha contado Teresa hace un momento, entre 2013 y 2019, en 6 años. Eso sale a 15 cuentas por año. Eso son muchas cuentas para un ciudadano normal con un sueldecito de profesor universitario, ¿no? Sí, nosotros hace algunos años que ya iniciamos procedimientos por financiación ilegal contra Podemos. Recordará cuando se detectaron aquellas transferencias que iban, creo que eran las Islas Granadinas, que a partir de ahí trasladaban dinero a través de televisiones o programas de televisión para la financiación de Podemos.
y sistemáticamente las iban archivando y Podemos decía que todo era una trama de la extrema derecha. Estos que dicen que están con los españoles más necesitados deberían caérseles la cara de vergüenza, porque al final se han enriquecido ellos, como hicieron en Venezuela, viviendo en el gobierno de Hugo Chávez, recibiendo dinero. Y al final, como todos los populistas comunistas, al final ellos siempre viven bien, acaban en chalés como el de Galapagar, acaban con 92 cuentas y acaban cometiendo delitos, que esto es de lo que estamos hablando, de blanqueo de capitales o de falsificación documental. Al final, este tipo de personajes que han hecho tantísimo daño, que han engañado a tanta gente, que están condicionando, porque lo están, de momento, el gobierno de España. Yo confío en que la justicia les ponga en su sitio y que terminen pagando. Y pagando es sentándose en el banquillo y entrando en prisión. Él, Pablo Iglesias y otros muchos que en todo ese entramado de lo que gira en torno a las mareas y a los Podemos, pues han vivido. Y esto es una cosa que viene desde lejos. Permítame que lo engarce con una cuestión. Antes de que existiese Podemos, recibían financiación a través de precisamente del Ayuntamiento de Madrid. Esto lo hemos denunciado nosotros, la famosa FRAM, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, recibían dinero de instituciones y con eso fueron creando todos estos entramados de los que luego crearon Podemos, y el resto de la película ya la conocemos, el daño terrible que han hecho a las instituciones, los enemigos de España más declarados como los separatistas, los comunistas, los filoetarras, han venido de la mano de los podemitas y al final, pues en cuanto alguien con valentía, algún juez con valentía, la policía, la UDEF, es decir, los profesionales de verdad hacen su trabajo sin injerencias políticas, se empieza a descubrir todo lo que hay detrás, que no es más que inmundicia y narcodictaduras que están financiando todo este tipo de grupos. Es un Estado de Derecho sin ninguna duda, con todas las garantías, y por tanto desde ese punto le pregunto, ¿cree usted o confía en que un día veremos a Monedero en prisión? Bueno, yo empezaría diciéndole que creo que si se deja actuar a la justicia y a la policía, lo veríamos sin duda y lo veríamos sentado en el banquillo condenado. Pero en el estado actual que nos encontramos, una justicia que desgraciadamente cuando toca temas políticos o temas económicos que afecten a algún miembro del gobierno o a alguno de los poderes o de los lobbies que sostienen al gobierno, se producen todo tipo de maniobras que impiden el ejercicio de la justicia como debiera. Y luego, desgraciadamente, aparecen los indultos, como seguro que desgraciadamente vamos a ver dentro de pocos días contra Chávez y Griñán. Ellos tienen patente de corso, ellos pueden robar, ellos pueden cometer todo tipo de delitos, sus socios golpistas lo pueden hacer y a continuación aparecen siempre los indultos. Esos indultos políticos sin justificación ninguna, como ha sido poner en la calle a los condenados por el golpe de Estado. Pues la verdad es que es triste. Es un nivel o es un baremo del dónde está la democracia y el Estado de Derecho en España. Cuando los delincuentes se pueden pasear por los gobiernos, cuando los delincuentes pueden asaltar las instituciones y cuando al final quedan en la calle, pues los españoles tienen la sensación de que vivimos en un estado donde al final al español que cumple la ley, que es la inmensa mayoría, los españoles que trabajamos, que pagamos impuestos, que no defraudamos, que no nos financia ninguna organización de narcoterrorismo o que no nos dedicamos a dar golpes de Estado y a vulnerar la Constitución, para eso siempre se aplica la ley con todo rigor y con toda dureza desde Hacienda o desde cualquier administración pública. Pero parece que hay otros que, ya digo, tienen patente de corso, tienen bula y pueden, porque creen que las instituciones son suyas, hacer lo que les da la gana. Al menos de lo que dependa de Vox lo vamos a seguir denunciando, vamos a seguir llevando la voz a las instituciones, como lo hemos hecho esta mañana en la Comisión de Justicia del Congreso, denunciando que no puede ser fiscal general del Estado quien tiene clarísimas connivencias con el Partido Socialista, quien sigue siendo una correa de transmisión del Partido Socialista, de la anterior fiscal y de todo lo que gira en torno
a Baltasar Garzón, a los grupos de presión como el Grupo de Puebla y demás vinculaciones internacionales con dictaduras. Esta es la realidad y hay que trabajar muy duro para que en las próximas elecciones generales poderles echar a patadas del gobierno y que se marchen democráticamente, sí, pero que se marchen y los que tengan que responder, que se sienten en el banquillo y que respondan por todo lo que han robado y por todo lo que han defraudado, lo que han engañado y lo que han mentido, que es mucho y da para muchos sumarios y para muchos juicios. Javier Ortiz Smith, secretario general de Vox, portavoz de Justicia en el Congreso de los Diputados, que ha asistido hoy a esa comparecencia del nuevo fiscal general. Gracias por acompañarnos en La Antorcha de OK Diario. Un verdadero placer, muchas gracias y por supuesto les animo a que sigan ustedes investigando y publicando la verdad, porque no hay una sociedad libre si no hay unos medios de comunicación libres que no se encuentren mediatizados por ningún tipo de poder político o económico. Así que les animo a que sigan en su trabajo y nosotros haremos lo propio en el nuestro. Muchísimas gracias.